El 15 de noviembre del año 114 después de Cristo, en los subterráneos del campo de Marte, en Roma, una mujer de 31 años caminaba hacia su muerte con pasos que resonaban contra las piedras húmedas, como el último latido de un corazón moribundo. Cada escalón descendente era una despedida. A la luz dorada del sol romano que había iluminado 25 años de su vida, a los mármoles blancos del templo de Vesta donde había servido desde niña, a los sonidos familiares de la ciudad que había sido simultáneamente su hogar y su prisión. Sus manos temblaban mientras sostenía una pequeña lámpara de aceite cuya llama danzaba como su última esperanza. Llevaba las túnicas blancas inmaculadas de las vestales, el tocado ritual de lino egipcio que había usado durante 15 años como vestal plena, y alrededor de su cintura, la cuerda de cáñamo que los sacerdotes habían anudado esa mañana como símbolo de su destino final. Su nombre era Amelia. En unos minutos iba a ser enterrada viva. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Amelia contaba una historia más terrible que cualquier tragedia representada en los teatros de Roma. Sus manos, otrora firmes y seguras al encender el fuego sagrado cada alba durante más de 2 décadas, ahora se sacudían incontrolablemente como hojas de olivo en una tormenta de invierno. Su rostro, que había conocido solo los mejores ungüentos importados de Egipto y los cuidados más exquisitos que el imperio podía ofrecer, estaba pálido como la cera derretida de los altares funerarios. Sus labios, que jamás habían conocido el beso de un hombre, ni pronunciado palabras de amor carnal, ahora murmuraban oraciones desesperadas en un latín entrecortado por el terror. Sus ojos verdes, que habían brillado con inteligencia desde la infancia, estaban ahora vidriosos por el miedo y la comprensión terrible de lo inevitable. El frío de noviembre se filtraba a través de sus túnicas rituales como dedos helados de muerte, pero el temblor que recorría su cuerpo no era solo climático. Era el terror primario de una mujer que había vivido toda su vida adulta sabiendo que este momento podría llegar, preparándose para él cada noche antes de dormir, imaginándolo en sus pesadillas más oscuras cuando el fuego sagrado crepitaba en la oscuridad del templo. No era una reina destinada al trono por derecho de nacimiento. No era una emperatriz nacida para gobernar pueblos y provincias. No era una patricia casada con poder político heredado de sus ancestros. Era algo mucho más extraño y terrible. Una mujer libre en Roma, la única mujer verdaderamente libre del imperio, pagando ahora el precio final de esa libertad imposible que nunca había elegido. La cámara subterránea la esperaba al final del descenso, como una boca abierta de la tierra, pequeña, apenas 3 metros cuadrados, húmeda por las filtraciones subterráneas que goteaban constantemente, excavada especialmente para este momento por esclavos que habían trabajado en silencio absoluto durante días. Un lecho estrecho de madera y paja mohosa. Una jarra de barro con agua que duraría quizás 3 días si la racionaba cuidadosamente. Un poco de pan negro que se enmohecería antes de que ella muriera de hambre. Una lámpara de aceite que se apagaría mucho antes de que se apagara su vida. Lo suficiente para que la muerte no fuera inmediata y misericordiosa. Lo insuficiente para que hubiera alguna posibilidad real de supervivencia. Los sacerdotes sellarían la entrada con piedras y mortero, exactamente como dictaba el ritual ancestral establecido cuando Roma era apenas una aldea de pastores. Nadie podría escuchar sus gritos. Nadie vendría a rescatarla. El aire se acabaría lentamente, convirtiéndose primero en niebla espesa, después en veneno mortal. Para entender cómo Amelia había llegado hasta ahí,
Como una niña que debería haber jugado con muñecas de marfil, se había convertido en víctima de un sistema tan cruel como el de los gladiadores, pero infinitamente más hipócrita. Hay que volver al principio, al día exacto en que una pequeña de 6 años fue arrancada de los brazos de su madre para servir a un fuego que, según le dijeron, nunca debía extinguirse. Amelia había nacido en el año 89 después de Cristo, bajo el signo de Venus, en una villa suntuosa del Palatino. En el seno de una familia patricia que conocía demasiado bien los peligros mortales de tener hijas hermosas en tiempos de selección vestal. Su padre, Marco Cornelio Flaco, descendiente directo de una antigua línea senatorial que se remontaba a los días de la República, había pasado noches enteras estudiando obsesivamente las leyes ancestrales, consultando juristas y augures, buscando alguna escapatoria legal que pudiera proteger a su única hija del destino, que parecía acecharla desde el momento mismo de su nacimiento. Conocía perfectamente el sistema de la captio, esa captura legal, institucionalizada, mediante la cual el Pontífice Máximo tenía el poder absoluto e indiscutible de seleccionar niñas de familias aristocráticas para el servicio vestal. No era una invitación cortés que se pudiera declinar diplomáticamente. No era un honor familiar que se pudiera rechazar con excusas elegantes. Era una requisición estatal tan implacable e inevitable como el reclutamiento militar obligatorio, pero infinitamente más cruel porque se llevaba a criaturas inocentes en lugar de hombres hechos y formados para la guerra. Durante años, Marco había observado con horror creciente cómo otras familias patricias de su círculo social veían a sus hijas desaparecer tras las túnicas blancas del servicio vestal. Había escuchado los lamentos silenciosos y desesperados de madres que fingían celebrar públicamente el honor supremo de que sus hijas fueran elegidas por los dioses, mientras por dentro se desgarraban sabiendo que nunca más las abrazarían como madres, nunca las verían caminar hacia el altar nupcial, nunca conocerían a los nietos que nunca existirían. La familia había intentado todo lo humanamente imaginable para evitar que Amelia fuera seleccionada. Habían considerado seriamente mudarla a una provincia lejana del imperio, quizás Hispania o Galia, pero el poder y la autoridad del Pontífice Máximo se extendían implacablemente por todos los territorios romanos. Habían pensado en provocar algún defecto físico menor que la descalificara automáticamente. Una cicatriz estratégica, una marca de nacimiento artificial. Pero la belleza perfecta de Amelia parecía destinada por los mismos dioses caprichosos que después la reclamarían. Cuando los inspectores llegaron finalmente a la villa, en una mañana de primavera del año 95, Amelia tenía exactamente 6 años y cumplía meticulosamente todos los requisitos establecidos por siglos de tradición inmutable. Edad entre 6 y 10 años, sin defectos físicos visibles, nacida de padres libres y ciudadanos romanos de pleno derecho, cuyos progenitores estuvieran vivos y hubieran contraído matrimonio legítimo según el rito tradicional patricio, con todas las ceremonias religiosas apropiadas y los auspicios favorables. Era hermosa como una estatua de mármol de Paros tallada por los mejores escultores griegos, con cabellos dorados que capturaban y reflejaban la luz del sol como filamentos de oro puro, ojos verdes como las esmeraldas más preciosas que llegaban desde las minas de Egipto, y una inteligencia precoz y brillante que se manifestaba en sus preguntas constantes e incisivas sobre el mundo que la rodeaba. Pero lo más importante, y lo más trágicamente condenatorio,
era que pertenecía a una familia lo suficientemente poderosa e influyente como para que su sacrificio tuviera significado político real, una ofrenda verdaderamente digna de los dioses, pero no tanto como para desafiar abiertamente la voluntad del emperador Trajano, sin arriesgarse a la destrucción política y económica total. El día de la selección, 15 de marzo del año 95. Los idus de marzo, fecha siniestra en la historia romana, llegó con una crueldad casi divina. Los padres habían pasado la noche anterior en vela, tratando desesperadamente de esconder a Amelia en las habitaciones de los esclavos, suplicando a dioses menores y mayores con sacrificios de corderos y palomas, ofreciendo sumas de oro suficientes para comprar una villa completa en la mejor zona de Roma, propiedades extensas en Campania, incluso otros hijos si los tuvieran en el futuro. Pero el ritual era inmutable, como las leyes fundamentales de la naturaleza. El pontífice Máximo, Cayo Valerio Flaco, entró en la villa con la autoridad solemne de quien representa directamente a los dioses inmortales. Su túnica púrpura bordada con hilos de oro contrastaba dramáticamente con la blancura marmórea de las paredes, y su rostro curtido por años de poder no mostraba compasión alguna por los lamentos desgarradores de la familia. Había realizado esta ceremonia terrible docenas de veces a lo largo de su carrera sacerdotal, y la experiencia le había enseñado que la piedad sólo prolongaba innecesariamente el sufrimiento de todos los involucrados. Con gestos rituales precisos que se remontaban a los primeros días legendarios de Roma, cuando Rómulo estableció las primeras leyes sagradas, tomó la pequeña mano de Amelia entre las suyas con firmeza inquebrantable. La niña, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo el terror palpable y contagioso de sus padres como una enfermedad, comenzó a llorar silenciosamente, grandes lágrimas transparentes rodando por sus mejillas infantiles. El pontífice la llamó Amata, la amada por los dioses, y pronunció las palabras ancestrales que la arrancarían para siempre de su vida mortal. Te tomo, Amata, para que cumplas los deberes sagrados de una vestal, por la gloria eterna y defensa perpetua de Roma y su pueblo. En ese momento preciso, legalmente y espiritualmente, Amelia había muerto para su familia. Su nombre de nacimiento se desvaneció como humo de incienso llevado por el viento. Sus vínculos familiares se cortaron tan definitivamente como si hubiera fallecido físicamente y su cuerpo hubiera sido incinerado en una pira funeraria. Había nacido para Roma, para un servicio que duraría exactamente 30 años, para una vida que no le pertenecía ni le pertenecería jamás. Lo que siguió fue una transformación que ninguna niña de 6 años debería experimentar jamás. Un proceso de desmembramiento sistemático de la identidad tan brutal como una cirugía realizada sin anestesia. Su cabello dorado, que su madre había trenzado cariñosamente con cintas de seda importada cada mañana durante 6 años, fue cortado ceremonialmente con tijeras de oro sagrado y consagrado a los dioses en una pira especial construida en el atrio del templo. El humo de sus cabellos ardiendo se alzó hacia el cielo romano como una ofrenda definitiva, llevándose con él los últimos vestigios tangibles de su infancia. Sus ropas de niña patricia, las túnicas de colores alegres, los pequeños adornos de plata, las sandalias bordadas con motivos florales, que habían sido hechas especialmente para sus pies diminutos por los mejores artesanos de Roma, fueron quemadas públicamente en el atrio de la Casa de las Vestales, mientras ella observaba inmóvil, comprendiendo por primera vez con claridad terrible que esas llamas consumían no solo tela y cuero, sino toda posibilidad de retorno a lo que había sido. Su nuevo vestuario fue presentado con solemnidad religiosa, que rayaba en lo fúnebre.
Solo túnicas blancas de lino egipcio, inmaculadas como la pureza absoluta, que debía representar hasta el día de su muerte. Una banda tejida llamada infula, que rodearía su cabeza, como una corona invisible de servidumbre divina. Un velo sagrado que cubriría sus cabellos hasta el día de su muerte o liberación. El velo que ningún hombre podía tocar sin ser ejecutado inmediatamente. El velo que la marcaba como propiedad exclusiva e intransferible de los dioses. Pero la verdadera transformación no era textil ni cosmética, sino legal y espiritual. De repente, esta niña de 6 años había adquirido poderes que ninguna mujer romana, ni siquiera las esposas y madres de emperadores, poseía en toda su vida. Podía poseer propiedades a su nombre, sin necesidad de tutor masculino. Podía redactar testamentos legalmente válidos. Podía participar en transacciones comerciales complejas. No estaba bajo la autoridad de ningún hombre, ni padre, ni esposo futuro, ni hermano, ni tutor designado por la familia. Era sui iuris, dueña legal de sí misma en una sociedad donde las mujeres eran eternamente dependientes de alguna figura masculina. Su testimonio en los tribunales tenía el peso legal de 3 ciudadanos varones de pleno derecho. Si un criminal condenado a muerte la encontraba casualmente en las calles de Roma, quedaba automáticamente libre, perdonado por el poder sagrado que emanaba de su mera presencia física. Los cónsules se levantaban respetuosamente cuando ella entraba en el Senado. Tenía el derecho exclusivo de ser transportada en litera por las calles, un privilegio reservado tradicionalmente solo a la más alta aristocracia imperial. En los espectáculos del Circo Máximo, ocupaba un palco especial junto a la familia del emperador, y los gladiadores la saludaban antes de combatir, esperando que su pureza les trajera buena fortuna en la arena. Era técnicamente la mujer más libre de todo el Imperio Romano, y simultáneamente la más completamente prisionera. La casa de las Vestales se convirtió en su mundo total y definitivo, una prisión dorada construida en mármol blanco con jardines exquisitos y fuentes cantarinas, pero cercada por muros invisibles más altos e infranqueables que cualquier fortificación militar. 6 mujeres habitaban ese espacio sagrado. La Vestal Máxima, anciana de 60 años, que había servido toda su vida adulta y conocía todos los secretos y peligros del templo. 2 vestales veteranas de más de 40 años, endurecidas por décadas de vigilancia mutua. 2 vestales maduras como Amelia llegaría a ser con el tiempo, y ahora ella, la novicia más joven y vulnerable. Se vigilaban unas a otras con la intensidad neurótica de condenadas a muerte que saben que el menor desliz de cualquiera podría significar la ejecución de todas. Los esclavos especializados del templo las observaban constantemente, entrenados específicamente para reportar cualquier conversación sospechosa, cualquier gesto ambiguo, cualquier mirada que pudiera interpretarse como impropia o cargada de deseo carnal. Los sacerdotes las visitaban diariamente, examinando no solo su comportamiento exterior, sino sus expresiones faciales, el tono de su voz, la postura de sus cuerpos, buscando señales imperceptibles de pensamiento impuro o deseo carnal que pudiera contaminar su pureza sagrada. 30 años de servicio obligatorio se extendían ante Amelia como una eternidad incomprensible para una mente infantil de 6 años. 30 años cuidando un fuego que, según le repetían cada día con solemnidad terrible, mantenía viva no solo la ciudad de Roma,
sino la civilización entera del mundo conocido. Si el fuego sagrado se extinguía durante su guardia, toda la responsabilidad catastrófica caería exclusivamente sobre ella. Sería azotada públicamente por el pontífice máximo en el foro romano hasta que su espalda fuera una masa sanguinolenta, mientras todo el pueblo de Roma observaba su castigo como advertencia. Si perdía su virginidad por cualquier medio, voluntario o forzado, sería enterrada viva sin juicio, sin apelación, sin posibilidad de clemencia o perdón. Durante sus primeros 10 años como novicia, Amelia aprendió los rituales complejos con la precisión mecánica de un instrumento religioso viviente. La preparación diaria de la mola salsa, la sal sagrada que se usaba en todos los sacrificios importantes del Estado romano, requería gestos exactos realizados en secuencia precisa, palabras específicas pronunciadas con entonación correcta, timing perfecto calculado según la posición del sol. Los misterios secretos del templo que ningún hombre podía presenciar bajo pena de muerte inmediata incluían ceremonias nocturnas, donde las vestales danzaban en círculos alrededor del fuego sagrado, sus cuerpos cubiertos solo por túnicas transparentes, ofreciéndose simbólicamente a la diosa Vesta en una danza que era simultáneamente hermosa y terrorífica. Las oraciones obligatorias debían pronunciarse exactamente al alba, al mediodía, al ocaso y a medianoche, sin excepción posible por enfermedad, clima o circunstancias personales. Cada palabra tenía que ser perfecta, cada inflexión exacta, según la tradición ancestral. Un solo error en la pronunciación podía invalidar todo el ritual, poniendo supuestamente en peligro la protección divina de Roma y atrayendo la ira de los dioses sobre la ciudad entera. Durante estos años formativos, Amelia descubrió gradualmente los privilegios extraordinarios pero ambiguos de su posición única. Tenía los mejores asientos en todos los espectáculos del Circo Máximo, ubicada en el palco imperial junto a la familia del emperador. Los gladiadores más famosos la saludaban específicamente antes de combatir, esperando que su pureza virginal les trajera buena fortuna en la arena sangrienta. Los actores más célebres del teatro buscaban ansiosamente su sonrisa de aprobación después de sus representaciones. Comía manjares exquisitos importados de todas las provincias del imperio, ostras frescas de las costas de Britania, vinos añejados de las colinas de Galia, especias aromáticas de los mercados de Egipto, frutas dulces de los huertos de Hispania. Vestía las telas más finas que el dinero podía comprar. Dormía en camas de madera de cedro cubiertas con sedas orientales, se bañaba en aguas perfumadas con aceites esenciales. Pero cada privilegio venía acompañado de una cadena invisible. Cada lujo era un recordatorio de lo que había perdido para siempre. Cada honor público era una humillación privada, porque sabía que la veneraban no como persona, sino como símbolo, no como mujer, sino como objeto sagrado. Los segundos 10 años de su servicio, de los 16 a los 26 años, fueron marcadamente diferentes y considerablemente más peligrosos. Amelia ya no era una novicia inocente, sino una vestal plena, responsable directa de entrenar y supervisar a las nuevas niñas que llegaban llorando al templo. Conocía cada ritual con perfección automática, cada oración memorizada hasta en sueños, cada secreto mortal del templo que podía significar vida o muerte. Había presenciado personalmente la muerte de vestales anteriores. Algunas habían tenido la fortuna de morir de vejez natural,
liberadas finalmente a los 60 años para encontrar esposos que las veían como curiosidades sagradas, reliquias vivientes de un mundo religioso que ya no entendían completamente. Otras, menos afortunadas, habían sido acusadas de romper sus votos de castidad y arrastradas a las cámaras subterráneas para ser enterradas vivas, mientras sus supuestos amantes eran crucificados o golpeados hasta la muerte en el foro. Durante el reinado paranoico del emperador Domiciano, Amelia había presenciado con horror la gran purga de vestales del año 90. 3 vestales ejecutadas en un solo año terrible, acusadas de incestum, impureza sexual, en juicios que fueron claramente manipulados por razones políticas. Cornelia, la respetada vestal máxima, que había servido impecablemente durante 30 años, fue enterrada viva en una ceremonia que aterrorizó a toda Roma. El emperador había necesitado desesperadamente demostrar su piedad religiosa después de los escándalos múltiples de su corte corrompida. Y las vestales siempre habían sido víctimas convenientes para estos espectáculos de moralidad pública. Sus muertes sirvieron como entretenimiento para las masas y distracción de los verdaderos crímenes del gobierno imperial. Amelia había aprendido la lección más importante de todas. El poder extraordinario que Roma les otorgaba era completamente ilusorio. Eran símbolos vivientes de la pureza del Estado, pero esa pureza podía ser revocada arbitrariamente, en cualquier momento, por conveniencia política, necesidad económica o simple capricho imperial. Los últimos 5 años antes de su condena, de los 26 a los 31, habían sido los más peligrosos de todos. Estos años finales eran estadísticamente cuando más acusaciones llegaban, cuando las vestales que habían sobrevivido tanto tiempo se convertían en amenazas para quienes tenían secretos que ocultar o necesitaban demostrar públicamente su moralidad. Amelia había servido 25 años irreprochables, 5 años más y habría sido libre para casarse, tener hijos, conocer finalmente el amor físico y emocional que le había sido negado durante toda su vida adulta. Pero esos últimos años cruciales eran precisamente cuando las acusaciones solían materializarse, cuando las vestales veteranas se convertían en amenazas políticas o simplemente en víctimas convenientes. La acusación contra Amelia llegó con la inevitabilidad de una plaga anunciada por los auspicios. Un esclavo griego, llamado Dionisio, capturado durante la tortura por crímenes completamente no relacionados, había confesado bajo tormento haber presenciado conversaciones íntimas entre Amelia y un joven senador llamado Marco Aurelio Crescente. Según su testimonio arrancado a latigazos, los había visto solos en el atrio de la Casa de las Vestales, durante las horas prohibidas del crepúsculo. El senador había tocado la mano de Amelia. Ella había sonreído de manera que sugería familiaridad carnal. Habían intercambiado palabras en voz baja, que el esclavo interpretó como promesas de encuentros futuros. No importaba absolutamente nada que el esclavo hubiera estado documentadamente en Sicilia durante todas las fechas mencionadas en su confesión. No importaba que el senador Crescente testificara bajo juramento sagrado que nunca había estado solo con ninguna vestal en toda su vida. No importaba que las 5 vestales restantes atestiguaran unánimemente la pureza inquebrantable de Amelia durante 25 años de observación constante. El emperador Trajano, preparándose para su campaña militar en Dacia, necesitaba urgentemente una demostración pública de piedad religiosa antes de partir hacia una guerra,
que todos sabían sería costosa y peligrosa. Los auspicios tomados por los augures habían sido persistentemente desfavorables durante semanas. Los dioses estaban claramente descontentos con Roma por alguna profanación secreta. La pureza sagrada de la ciudad había sido mancillada por algún pecado oculto que requería purificación dramática. Una vestal corrupta era la explicación perfecta y la solución ideal. El juicio de Amelia fue realizado en el Regio, el palacio ancestral del Pontífice Máximo, durante 3 días de farsa legal que concluyeron con su condena inevitable. Su defensa fue elocuente, pero completamente inútil ante jueces que ya habían decidido su destino. Los testimonios a su favor fueron sistemáticamente ignorados o descartados por tecnicismos. Las pruebas evidentes de su inocencia fueron declaradas irrelevantes o insuficientes. La sentencia fue leída con voz solemne por el Pontífice Máximo ante una multitud congregada. Amelia, vestal de Roma, has roto tus votos sagrados ante los dioses inmortales. Has mancillado tu cuerpo, que pertenecía exclusivamente a la diosa Vesta. Has puesto en peligro mortal la seguridad de la ciudad con tu impureza. La pena prescrita por la ley ancestral es la muerte por enterramiento vivo, según la costumbre establecida por nuestros antepasados. Su cuerpo no le pertenecía. Nunca le había pertenecido realmente. A los 6 años se lo habían entregado ceremonialmente a Roma, y ahora Roma se lo reclamaba de la única manera que el Estado sabía reclamar lo que consideraba suyo, destruyéndolo completamente y sin posibilidad de recuperación. El día de la ejecución, 15 de noviembre del 114, llegó con la niebla matutina típica del otoño romano. Amelia fue vestida como una novia para su último ritual nupcial con la muerte. Sus cabellos fueron trenzados elaboradamente según la moda nupcial tradicional. Sus túnicas blancas fueron perfumadas ceremonialmente con incienso importado de Arabia. Sus manos fueron ungidas con aceites sagrados extraídos de olivos centenarios. La procesión fúnebre atravesó Roma lentamente, desde la casa de las Vestales hasta el campo de Marte, pasando por las calles principales para que todo el pueblo pudiera presenciar la justicia imperial. El pueblo se apartaba respetuosamente a su paso, algunos haciendo gestos rituales contra el mal de ojo, otros llorando silenciosamente por una mujer que sabían inocente, la mayoría simplemente observando con la fascinación morbosa que despiertan las tragedias públicas. En el campo de Marte, la cámara subterránea la esperaba como una tumba prematura. Los sacerdotes le entregaron ceremonialmente la lámpara de aceite, la jarra de agua, el pan negro, no como provisiones genuinas para un viaje, sino como elementos rituales diseñados para prolongar la agonía y dar al castigo la apariencia de misericordia divina. Amelia descendió por las escaleras de piedra con pasos firmes y dignos. Durante 25 años había sido propiedad de Roma, símbolo viviente de virtudes que el Estado predicaba, pero no practicaba. En estos últimos momentos, por primera vez desde los 6 años, se pertenecía finalmente a sí misma. Las piedras comenzaron a sellar herméticamente la entrada mientras ella permanecía inmóvil en el centro de su tumba. La luz del mundo exterior se desvaneció lentamente, como una puesta de sol al revés. El aire se espesó gradualmente. La lámpara tembló en sus manos por última vez, proyectando sombras danzantes en las paredes húmedas, que serían su último espectáculo. Dicen que murió rezando a la diosa Vesta, pidiendo perdón por pecados que nunca había cometido. Otros afirman que murió maldiciendo a Roma y a todos sus dioses hipócritas.
pronunciando una maldición que se cumpliría siglos después cuando el imperio finalmente colapsara. La verdad es que murió como había vivido desde los 6 años, en silencio absoluto, completamente sola, cumpliendo hasta el final con un deber que nunca había elegido, sin familia que la llorara porque legalmente había dejado de pertenecerles décadas atrás, sin amigos verdaderos que recordaran su nombre porque las vestales no podían formar vínculos personales reales, sin hijos que llevaran su sangre porque su cuerpo había pertenecido a los dioses. Solo el fuego sagrado que siguió ardiendo indiferente en su templo, cuidado ahora por otras vírgenes que conocían perfectamente su destino probable. Siglos después, cuando el emperador cristiano Teodosio ordenó finalmente extinguir el fuego sagrado en el año 394, Roma no se desplomó inmediatamente. Los bárbaros no invadieron la ciudad esa misma noche. Los dioses no enviaron plagas devastadoras ni terremotos destructivos como castigo. El fuego que había consumido literalmente 1000 años de vidas femeninas se apagó sin consecuencias perceptibles, revelando la mentira fundamental sobre la que se había construido todo el sistema vestal. Y aún hoy, cuando los turistas visitan las ruinas románticas de la Casa de las Vestales en el Foro Romano, pueden ver los nombres de las vírgenes grabados en mármol blanco por escultores que nunca las conocieron personalmente. Amelia está allí, junto a todas las otras víctimas, mujeres que pagaron con sus vidas el precio de una libertad que nunca fue real, de un poder que siempre fue una ilusión cuidadosamente mantenida por un Estado que las adoraba mientras las preparaba sistemáticamente para el sacrificio. Esta es la historia de las vestales romanas. No de sacerdotisas sagradas voluntarias, sino de niñas robadas legalmente a sus familias para servir como símbolos vivientes de una pureza que Roma nunca poseyó, de mujeres que recibieron privilegios excepcionales a cambio de renunciar completamente a todo lo que las hacía humanas, de víctimas de un sistema religioso político que las veneraba públicamente, mientras las mantenía disponibles para el sacrificio cuando la conveniencia política lo requiriera. Así funcionan los imperios verdaderamente, no con la gloria y justicia que prometen en sus inscripciones monumentales, sino con la sangre y el sufrimiento que ocultan cuidadosamente, no con la pureza moral que proclaman en sus discursos públicos, sino con la corrupción sistemática que practican en privado, no con la libertad que predican para justificar sus conquistas, sino con la esclavitud refinada que imponen a sus propios ciudadanos. Cuando una mujer deja de ser dueña de su propio cuerpo, deja de ser libre sin importar cuántos privilegios legales le otorguen como compensación. Cuando una niña es entregada al Estado a los 6 años, deja de ser hija para convertirse en propiedad pública. Cuando la virginidad se convierte en moneda política, la humanidad se convierte automáticamente en mercancía intercambiable. Las vestales romanas fueron las primeras mujeres liberadas de la historia occidental, y pagaron esa liberación aparente con la pérdida total y definitiva de su humanidad. Un precio que ninguna mujer debería ser forzada a pagar jamás. Un precio que, desgraciadamente, muchas mujeres siguen pagando hoy en día, en formas diferentes pero igualmente crueles. En sociedades modernas que las adoran como símbolos mientras las destruyen como personas. En memoria eterna de Amelia y de todas las vestales, cuya única liberación verdadera fue la muerte.
para que recordemos siempre que el poder otorgado a cambio de la humanidad nunca es verdadero poder, sino simplemente la forma más refinada y cruel de esclavitud.